Guerreros mayas del periodo clásico. Antes de empezar, ¿a qué nos referimos con periodo clásico? Se conoce como clásico a uno de los periodos en que se divide la historia de las civilizaciones de Mesoamérica para facilitar su estudio. La duración de estos periodos, preclásico, clásico y posclásico, se distingue por el ascenso, florecimiento y decadencia de las diferentes culturas que habitaron este territorio. Durante el periodo clásico tuvieron su esplendor ciudades como Teotihuacán en el centro de México o Monte Albán en Oaxaca. Otras culturas que conocemos, como la mexica o la purépecha de Michoacán, se desarrollaron varios siglos más tarde, en el periodo llamado posclásico. Ciudades mayas del clásico. En cuanto al área maya, las más grandes ciudades del periodo clásico incluyen a Calakmul, Tikal, Palenque, Copán, Piedras Negras o Yaxchilán, entre otras más, como potencias regionales que encabezaban señoríos conocidos como Kushkavalov. En singular se dice Kushkabal. Había ciudades de menor tamaño que hoy conocemos como Tortuguero, El Perú, Caracol, Ceibal y cientos de aldeas menores. Este fue un muy marcado primer periodo de esplendor de la civilización maya y es al que nos limitamos en este video. Cuando estas ciudades decayeron y se despoblaron entre los años 800 y 900 de nuestra era, surgieron otras que conocemos bien, como Chichén Itzá, Uxmal o Tulum, que ya no pertenecen al periodo clásico sino al posclásico, y tienen rasgos culturales diferentes, en parte debido al contacto con la cultura tolteca y posteriormente la náhuatl del centro de México. La guerra. La visión que hoy se difunde de manera popular es que los guerreros mayas luchaban en batallas rituales donde el único fin era capturar prisioneros de entre los enemigos para llevarlos al sacrificio. Hollywood ha reforzado esta imagen, haciéndola aún más virulenta. No había batallas sino simples asaltos a las aldeas, donde gente indefensa era capturada, únicamente para ser sacrificada en los rituales de las grandes ciudades. En realidad la guerra entre los mayas era un asunto mucho más complejo, como hoy salta a la vista después de un gran número de descubrimientos arqueológicos. Los señores de las grandes ciudades creaban alianzas con las de menor jerarquía y sometían a las más pequeñas, incorporando a su dominio docenas de pequeñas aldeas también. No era solo una cuestión de hacer prisioneros para sacrificarlos, la guerra era un modo en que los señoríos obtenían riquezas y acceso a recursos, ya fuera tomando el control de territorios o sujetando a tributo a quienes en ellos vivían, y las dinastías de gobernantes así adquirían poder y prestigio. Las rivalidades entre las ciudades mayas construyeron un complejo sistema de alianzas, ya que los Kushkavalov no tenían necesariamente una unidad territorial absoluta. Algunas guerras se libraron entre ciudades separadas por cientos de kilómetros de distancia, pero los antagonismos más fuertes se dieron entre aquellas que se hallaban más cercanas y competían por los recursos de una región en concreto. Es el caso del conflicto entre Tikal y Calakmul, el de Palenque con Toniná y Tortuguero, o del de Copán con Quiriguá. Arqueología y sistemas de armamento. Este enfoque sobre la guerra entre los mayas antiguos, como un fenómeno más complejo en el que intervienen más factores además de la necesidad de obtener prisioneros para el sacrificio, se va imponiendo gracias al estudio de la evidencia arqueológica, esto es, a la lectura de los sucesos registrados en estelas, así como las representaciones de guerreros en las mismas estelas, en murales, en cerámica y en figurillas de barro. Son los elementos que permiten reconstruir los sistemas de armamento mayas y en base a ellos proponer la existencia de diferentes unidades de combate. El armamento. El armamento define a la infantería, puesto que determina sus movimientos, sus capacidades y limitaciones y por tanto su papel en el campo de batalla. Las unidades de un ejército se dividen por el tipo de armas que emplean, específicamente por la libertad de maniobra que tienen gracias a ellas. En el armamento ofensivo maya predominan las lanzas y el lanzador de dardos conocido como ulche. También se empleaban en menor medida las hondas, hachas y una gran variedad de garrotes. Las armas defensivas muestran una amplia gama de armaduras y de escudos, tanto rígidos como flexibles, así como tocados en forma de yelmos que incluyen elementos ornamentales y funcionales. La protección corporal incluye elementos como pectorales, petos, fajas rígidas, faldellines flexibles,
muñequeras, rodilleras, sandalias con taloneras, taparrabos de tela y trajes completos de algodón acolchado. Los otros materiales empleados incluirían capas de piel, algodón o plumas, y materiales como concha, madera y lapidaria. El armamento que portaban los guerreros mayas los encuadraba como infantería ligera o infantería pesada. Infantería pesada. La infantería pesada es aquella que tiene escasa movilidad en el campo de batalla. Esto se debe al peso o tamaño de su armamento, tanto ofensivo como defensivo. Puede infligir mucho daño y está bien protegida, pero no puede desplazarse rápida ni fácilmente, de modo que sus capacidades están mejor empleadas cuando lucha en grandes formaciones, donde el número le regresa su ventaja. Los cuerpos de infantería pesada maya se armaban con la combinación de una lanza de largo alcance, esto es, de más de 2 metros, con punta ancha adecuada para corte y desgarre, armadura completa, es decir, compuesta por todos los elementos protectores que mencionamos anteriormente, y un escudo pequeño para desviar golpes. Estos cuerpos probablemente tenían escasa movilidad en formación, y por ende se situarían al centro de la batalla, como fuerza de choque contra el adversario. Los Sahahuob o gobernantes y Sajaloob o jefes militares probablemente estaban encuadrados en estos cuerpos de infantería pesada. Infantería ligera. La infantería ligera es aquella que emplea equipamiento más liviano que la pesada y por ende tiene mayor capacidad de movimiento por el campo de batalla. Aunque estando estática es vulnerable al ataque de la infantería pesada o a los proyectiles, sean flechas, dardos o piedras, su capacidad de movimiento le sirve de mucho para minimizar el daño que puede recibir y a la vez maniobrar para atacar a otras unidades con ventaja. La infantería ligera, a diferencia de la pesada, puede confiar más en la destreza individual de cada combatiente que en su número, y además incluye unidades que combaten cuerpo a cuerpo, con lanzas cortas, garrotes, hachas y otras armas, siempre versiones más pequeñas y livianas que las de la infantería pesada. También incluye a las unidades que pelean a distancia, con jabalinas, arcos u hondas. La infantería ligera maya aparece empleando garrotes o lanzas con punta mediana para perforar, protecciones escasas y escudos para detener el ataque. Las lanzas se impulsaban tanto desde la altura de la cintura como por encima de la cabeza, para clavarla haciendo palanca con el brazo. Estos combatientes tenían un alcance menor que la infantería pesada, pero eran más móviles debido a su menor protección corporal. Muñequeras, rodilleras, escudos rígidos o flexibles, ya fueran cuadrados, rectangulares o circulares, y ocasionalmente petos. Probablemente estas unidades integraban los flancos, ayudando a empujar al enemigo hacia el centro, al alcance de la infantería pesada. Lanzadores de Ulche. El lanzadardos conocido como Atlat entre los nahuas era conocido como Ulche por los mayas, quienes preferían usarlo al arco y a la honda. En el clásico esta arma estaba reservada a guerreros de la élite, quienes se protegían con una armadura completa y un escudo rígido de borde flexible. Este tipo de combatiente requería de ser protegido por la infantería de combate cercano, posiblemente abrían la batalla y después se colocaban entre la infantería o en la retaguardia para, de ser necesario, continuar hostigando a las filas enemigas. En conclusión, la evidencia arqueológica es la que ha permitido esquematizar reconstrucciones de la forma de librar la guerra entre los mayas. Ha permitido igualmente desechar visiones obsoletas o erróneas que se han difundido en libros y en el cine, con escaso o ningún sustento verdadero. En lugar de ver a los mayas como un pueblo entregado a guerras rituales con los sacrificios humanos como único fin, nos es posible apreciarlos como una cultura que, en la cúspide de su desarrollo, cultivó la guerra con la misma intensidad y habilidad que las ciencias, las artes y otras disciplinas, igual que lo han hecho todas las grandes civilizaciones de la antigüedad.